Hola a todos, soy Ela, la letona en México, y bienvenidos a mi canal donde pueden encontrar información sobre los idiomas, su aprendizaje y mi país natal, que es Letonia. En el video de hoy me gustaría platicarles sobre un tema un poquito diferente. Quiero contarles cómo llegué a ser maestra. Actualmente soy maestra de idiomas, traducción e interpretación. ¿Cuál ha sido mi camino? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que me hacen? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta profesión? En general, ¿qué se siente ser maestro? Y también al final voy a contestar algunas preguntas que me hacen sobre mi profesión. Bueno, voy a empezar entonces que cómo llegué a ser maestra. La verdad, creo que es algo que he hecho sin querer incluso durante toda mi vida. Como que siempre me ha gustado mucho explicar a mis compañeros, explicar a mis amigos algún tema que no entendían. Como que tengo esta paciencia de explicar a las personas, no me enojo y con calma puedo explicar incluso las mismas cosas pues varias veces. También de repente ya con los idiomas, que pues manejo 5 idiomas, entonces de vez en cuando estaba ayudando a algunos amigos o familiares con algún tema de inglés, algún texto en español, de francés o incluso de letón a ruso y al revés. Entonces como que siempre, incluso sin querer, me ha tocado explicar a las personas diferentes cosas, sobre todo sobre los idiomas. Y enseñando idiomas ya llevo, qué horror, ya llevo 8 años enseñando idiomas y de hecho el primer empuje que me recomendó ser maestra no fui yo, la verdad yo ni pensaba en eso, pero fue mi maestra de español que cuando ya pasé el examen del certificado de español me dijo: ¿sabes qué? Ya no tengo nada más que enseñarte, ve a enseñar tú. Yo tuve la confianza en ofrecerme como maestra para diferentes centros culturales y de idiomas y fue aceptada, y el primer idioma que empecé a enseñar en una escuela fue español. Luego también enseñaba mucho inglés, pero siempre mi enfoque, como mi tarjeta de presentación, fue el español. Y de esta forma pues entré a este mundo de maestros, empecé a dar clases y desde ahí pues no me he detenido, aunque sea como trabajo de tiempo completo o que sea un trabajo nada más de vez en cuando que estaba dando clases particulares o nada más unos cuantos grupos, pues ahí se mantiene, ahí sigue esta profesión en mi vida y la verdad estoy muy contenta. Sí me gusta ser maestra y lo disfruto, es lo más importante. Hablando de las ventajas de ser maestra, creo que primero que nada se siente muy padre poder compartir el conocimiento que tú tienes con otras personas, porque a veces incluso tenemos conocimiento que no podemos aplicar todos los días, pero es tan padre cuando investigaste y sabes algo nuevo y tienes esas ganas de compartirlo con alguien. Pues yo puedo compartir todo esto con mis alumnos. Y tal vez lo más padre de eso es que no solo lo puedo compartir, sino también ayudar a uno de mis alumnos a encontrar un tema aún más interesante que puede seguir investigando. A mí en lo personal me encantaba cuando eso pasaba en la universidad, cuando mi maestro me recomienda algo o menciona algo y yo empiezo a investigar y descubro que es algo súper interesante para mí, que quiero saber, que quiero seguir investigando, y pues gracias a esa persona, a mi maestro que en algún momento lo mencionó, pues mira, tengo más áreas de oportunidades para mi investigación. Otro punto importante es que la profesión del maestro te hace aprender y crecer constantemente. O sea, si ya puedes enseñar algo, eso no quiere decir que ya sabes todo. Creo que es muy peligroso que alguien diga que ya lo sabe todo. Y entonces, para poder explicar algo a otra persona, tienes que tener bien establecido este conocimiento para ti mismo. De hecho, como decía Séneca, enseñando aprendemos, porque no es lo mismo saberlo tú y poder explicarlo a otra persona para que lo entienda. Y entonces buscar diferentes formas de cómo explicar incluso las mismas reglas de gramática o lo que sea, o algunos aspectos de interpretación o de traducción. Es muy interesante, te hacen ver cosas nuevas, te hacen notar cosas nuevas en lo habitual para ti, y además por lo mismo que pues el mundo se desarrolla cada momento en todas las profesiones, hay que mantenerse actualizado en qué es lo que está pasando a nivel mundial en tu profesión, por lo que sigues aprendiendo constantemente, sigues investigando los temas. Además, a mí me encantan en lo personal los alumnos que hacen muchas preguntas, y algunas veces, por ejemplo, si no puedo dar una respuesta, pero también a mí me da la curiosidad de saber la respuesta, pues lo investigo y así aprendo más. Entonces, en esa interacción maestro-alumno también se aprende muchísimo. La verdad que sí, es una
aprendizaje bilateral. La tercera ventaja que puedo mencionar, como ya lo mencioné, para poder explicar algo a otra persona tienes que saber el tema tú súper bien. Pero lo más interesante empieza cuando ya explicaste algo a un alumno y no lo entiende. Y en este caso, creo yo, es la tarea del maestro encontrar una forma de poder explicarle de qué se trata, qué es lo que estamos haciendo y cómo hacerlo. Y entonces empieza una búsqueda súper interesante de a ver cómo le explico, qué otras palabras puedo usar para que le llegue el mensaje, porque a veces nada más cambiando las palabras la otra persona te entiende perfectamente. Así que es como un punto psicológico que tienes que tomar en cuenta. A ver, con esa persona en particular, ¿qué método voy a aplicar para realmente poder ayudarle a entender algo? Es un reto, a veces sí es un reto de cómo le explico una u otra cosa, pero la verdad es súper interesante esta investigación. No sé, yo siempre tengo esta curiosidad de qué es lo que va a funcionar con este alumno particular. El punto número 4 tal vez es uno de los más agradables. Es que de verdad me da muchísima alegría, me da muchísimo gusto ver los avances de mis alumnos. Me encanta cuando dicen, maestra, fui a Estados Unidos y por fin pude hablar en inglés, pude entenderlos, pude comunicarme con las personas y antes no podía hacerlo. Entonces como comparto esta alegría con el alumno porque también pues sin querer viéndolo tanto tiempo te encariñas con esta persona y entonces sus logros, sus avances también son tus avances como maestro y la verdad es como una pequeña victoria de los dos. Y además de esta forma realmente ves que lo que les estás enseñando les sirve, les ayuda en su vida y lo pueden aplicar. Y hablando de las desventajas de esta profesión, pues creo que como tal no hay. Es una profesión súper noble, lo que creo que sí a nivel mundial no se valora como debería, porque además si piensas que es un maestro nada más da una hora de clases y luego todo el día lo tiene libre, pues no, toda la preparación de las clases o luego si es necesario corregir tareas, exámenes, o sea, un montón de cosas, pues todo eso es como un extra, pero que también hay que considerar siempre. Hasta cierto punto, algo bastante positivo, bueno, siempre trato de ver cosas positivas en cualquier cosa, pero incluso esta pandemia nos ha mostrado qué tanto hay que valorar a los maestros, porque ahora los papás se han vuelto maestros y ahora se dan cuenta que qué tan difícil es trabajar con los niños o qué tan difícil es explicar tantas cosas, mantener la disciplina y muchas otras cosas, resolver todas las dudas que puede llegar a tener el estudiante. Son un montón de cosas que siempre hacían los maestros y ahora lo hacen los papás y pues como he escuchado muchos de ellos ahora dicen no, pues son héroes los maestros por hacer este trabajo, sobre todo si se trata de los niños pequeños, ¿no? Porque ahí también hay que controlarlos un poquito más. Es un poco diferente, creo que es aún más complicado. Pero quién sabe. Pero sí, seguramente es una profesión súper noble, muy interesante, muy necesaria. Pero también todo eso nos lleva a otro punto que quiero mencionar, ni en ventajas ni en desventajas, solo que hay que tomar en cuenta. Para mí ser maestra también eso implica muchísima responsabilidad. O sea, bueno, yo he tenido muchos alumnos, pero realmente el impacto que dejo en la vida de cada uno de ellos es muy diferente. Entonces sí siento esta responsabilidad de dejar algo bueno, de dejar algo positivo. O a lo mejor si es el primer acercamiento con alguna materia que tenemos juntos o algún idioma, también pues siento esta responsabilidad de presentárselo de una forma interesante, porque este primer acercamiento con cualquier cosa tal vez es uno de los momentos más importantes que puede definir si al alumno le va a gustar este idioma o no. Entonces sí siento esta responsabilidad de sí o sí lo tengo que hacer bien, porque pues realmente los maestros afectan la vida de otras personas y sí es una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo lo dices? ¿Qué es lo que enseñas? Y nunca sabes con qué parte de todo eso va a quedar el estudiante, así que hay que tener mucho cuidado y tratar de compartir pues lo mejor. A ver, y ahora les voy a contestar algunas preguntas que me hacen bastante seguido por ser maestra. Bueno, primero que nada, ¿me enojo con los alumnos? No.
No me enojo con los alumnos para nada, porque el proceso de aprendizaje es un proceso muy vivo y depende realmente de los dos, del alumno y del maestro, cómo va esta comunicación, cómo se desarrolla esta relación. Por lo que no, incluso si el alumno no entiende algo y ya se lo explico 3, 5 veces y no entiende, pues la verdad no me enojo. Tengo esta paciencia de poder explicar varias veces lo mismo, buscando otra forma de explicarlo, como pues ya lo dije. No, ahí no me enojo. Lo único que me puede llegar a molestar o frustrar un poquito son los alumnos. Muy rara vez me ha tocado, pero hay algunas personas que realmente disfrutan de molestar a otros, o los que están en la clase porque sí, a lo mejor para presumir que están aprendiendo algún idioma, a lo mejor porque sus papás lo metieron ahí a fuerzas, lo que sea, pero al final es un alumno que no quiere aprender nada, está ahí nada más presente, pero no quiere aprender nada y no deja aprender a los demás, lo que causa como un ambiente bastante intenso y no muy cómodo a todo el grupo. Entonces aquí no me enojo tanto con esta persona, porque también ya platicando se descubren diferentes razones, pero me molesta un poco que eso afecte a todo el grupo. Entonces todos se sienten un poco incómodos por esa persona, pero bueno, pues es lo único que a lo mejor me puede frustrar un poquito, pero por lo general no me enojo con los alumnos, porque pues es un proceso de aprendizaje, cada uno va a su ritmo, para cada uno son diferentes métodos de aprendizaje, entonces no me enojo con los alumnos. ¿Soy estricta? Sí, soy estricta. Y no soy estricta solo porque disfruto poner calificaciones malas, por ejemplo. Para nada, es todo lo contrario. Yo sufro sus malas calificaciones con mis alumnos, la verdad. En la mayoría de los casos yo me siento mal o me pongo muy triste si tengo que poner una calificación no muy buena, si el alumno se puso demasiado nervioso durante el examen o se le olvidaron las cosas más básicas. O sea, un montón de cosas pueden pasar, pero de verdad yo también lo sufro con el alumno y no disfruto para nada poner malas calificaciones. Pero sí, soy bastante exigente, soy bastante estricta. Y pues la razón es que yo la verdad prefiero que mis alumnos estén preparados a un nivel súper alto y luego me digan, no, ese maestro me exigía demasiado y en la vida real fue todo mucho más fácil. Prefiero eso a que sea al revés, que me digan, no, es que no me exigían lo suficiente y ahora en la vida real, fuera de la universidad o las clases de idiomas, ahora estoy sufriendo. Así que yo de verdad prefiero preparar mis alumnos para lo más exigente, lo más difícil, y que luego me digan, no, pues fue todo mucho más fácil. Pero por lo menos yo estoy tranquila que yo sí los preparé bien. A ver, ¿puedo poner malas calificaciones solo porque me cae mal un alumno? No, bueno, primero es muy difícil que me caiga alguien mal. No, a la hora de evaluar algún trabajo, no, ahí sí soy como Suiza, muy neutral. Todo eso se queda pues en la clase y para evaluación pues ahí ya no afecta nada de eso. A ver, por ser maestra, ¿pienso que sé de todo? No, para nada. En este sentido creo que soy bastante honesta y como ya lo mencioné, me gusta mucho cuando mis alumnos me hacen muchas preguntas sobre muchas cosas, y si llegan a preguntar algo que desconozco, pues no me cuesta decir que, oye, la verdad no puedo darte ahora la respuesta, pero lo voy a investigar, y de verdad lo investigo para saber la respuesta, primero pues para conocerla yo y poder explicarlo también. Entonces en este caso no, para nada considero que por ser maestra sé todo. Creo que si sabes todo, ahí algo está mal entonces. Puedes tener experiencia, puedes tener conocimiento, pero saber así como todo, pues creo que es demasiado fuerte decir eso. Un poco arrogante. En fin, ¿qué te pareció este video? ¿Qué opinas y cuál fue tu mejor maestro, tu maestro favorito y por qué? Déjame la respuesta en los comentarios y espero que pudiste disfrutar de este video. Si también eres maestro, comparte tu opinión sobre lo mencionado o si tienes algo más que te gustaría agregar. Y para finalizar, me gustaría terminar este video con una frase que me gustó muchísimo y que se trata justamente de esta responsabilidad de ser maestro que mencioné anteriormente. Enseñar es dejar una huella en la vida de otras personas. Por eso es una profesión tan responsable y tan noble. Y sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video.